Que el Señor les bendiga, hermanos. Les saludo a cada uno de los que están conectados, siguiendo nuestro servicio, y quiero invitarte rápidamente a que tú puedas abrir tu Biblia en el libro de Marcos, capítulo 8, versículos 34 al 38. Libro de Marcos, capítulo 8, versículos 34 al 38. Vamos a dar lectura como ya estamos acostumbrados, luego vamos a leer y luego vamos a rastrillar por estos versículos para extraer la enseñanza que Dios quiere entregarnos el día de hoy. Dice así: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Padre, te alabamos, bendecimos tu nombre y te damos gracias, Señor, por este nuevo servicio que podemos ofrecerte, Señor, a ti como una ofrenda agradable. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú esta hora nos ministres, como siempre lo haces cuando nos acercamos a tu palabra. No hay persona alguna que se acerque a tu palabra con un espíritu humilde que no sea bendecida, Señor, por ti. Yo te pido que tú nos bendigas. Bendícenos, oh Señor, grandemente, porque somos tu pueblo necesitado, Señor, de ti. Confróntanos, desafíanos a través de tu palabra, y también oro, Señor, para que tú hables a aquella persona que nos pueda estar escuchando, Señor, y no te conoce. Para que tu presencia le cubra y le convenza de pecado, de justicia y de juicio. Y él pueda tener, Señor, vida eterna también en Cristo Jesús y comunión con tu pueblo al cual tú ya has redimido también en Cristo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El mensaje que tenemos por delante, amados hermanos, es un mensaje un tanto desafiante. Es un mensaje que está en la palabra, pero que, siendo honesto, no siempre se predica. Es un mensaje que hoy más que nunca la iglesia necesita escuchar, creo yo, y sobre todo aquellos que están pensando en comenzar su seguimiento de Jesús. Cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, nos damos cuenta de que el Señor Jesús era un predicador por excelencia. Y el mensaje que el Señor predicaba era un mensaje liberador, era un mensaje que consolaba, era un mensaje que daba esperanza, era un mensaje que infundía fe en las personas y luego les daba el perdón que estas personas necesitaban. Pero también es un mensaje sumamente claro en las exigencias que Dios tiene para con los hombres. Cuando vamos a la palabra del Señor, nos damos cuenta de que Jesús nunca ocultó el costo que tiene que pagar el discípulo que quiere seguirle y lo estrecho que es la puerta que lleva a la salvación. Hay muchos pasajes que hablan de esto y vamos a ir viendo algunos en la medida en que avanzamos, pero permítanme leer un versículo que está en Mateo capítulo 7, versículo 14, donde el Señor Jesús dice: porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. No solo el camino es angosto, sino que al final del camino, dice el Señor, hay una puerta que es estrecha. Tan estrecha es esta puerta, mis hermanos, que Cristo dice que son pocos los que al final del trayecto atraviesan por esa puerta. Yo no sé en qué tiempo o en qué lugar la iglesia de Cristo perdió, por decirlo de alguna manera, el norte
y comenzó a rebajar el estándar del mensaje de la palabra del Señor. Lo cierto es que cuando uno ve la gran mayoría de los predicadores hoy y de las iglesias hoy, nos damos cuenta de que la iglesia, con el fin de no perder adherentes, ha decidido rebajar las exigencias del llamado al discipulado. Algo que el Señor Jesús obviamente nunca hizo, sin importar de quién se trate. Y un claro ejemplo de esto es el joven rico que quiso seguir a Jesús, pero cuando Jesús le comenzó a nombrar lo que costaba seguirle, este joven rico, dice la palabra, que se fue triste porque Jesús lo puso a decidir entre el amor a Dios y el amor a las riquezas. Y este joven tenía muchas riquezas, de ahí que se haya conocido como el joven rico, y se decidió por las riquezas, y el texto nos dice que aunque Jesús le amaba, nunca le rebajó el estándar para que este joven le siguiera. Por otro lado, vemos hoy que no solo se ha rebajado el estándar del llamado, sino que se ha creado un evangelio más centrado en las personas, en los hombres, que en Dios. Muchas veces lo que se hace en las iglesias está pensado, planeado, planificado, pensando en el hombre y no en la gloria de Dios. Pastor, la predicación no tiene que ser muy larga porque si no las visitas se nos van a aburrir. La música tiene que ser música que le guste a las visitas. El coordinador tiene que ser una persona carismática para que mantenga la atención de las visitas. Todas estas cosas me las han dicho a mí en distintos lugares. Muchas veces, hermanos, la iglesia ha mirado al mundo, hacia el mundo, y ha visto cómo el mundo se ha especializado en atraer masas, y la iglesia, en su afán de querer ser como el mundo, ha terminado copiando moldes del mundo, olvidándose que si hay alguna forma de hacer discípulos, esa es la forma de Dios, no la del mundo. Escucha lo que dice Juan, capítulo 6, versículos 53 al 59. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Ese, hermanos amados, era el mensaje que nuestro Señor predicaba. Y obviamente cuando el Señor predicaba, la gente reaccionaba. Escucha la reacción de la gente, versículo 60. 60 en adelante, en realidad. Al oír las palabras, obviamente, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Escucha, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él.
Y la razón de que esta gente dejó de caminar con el Señor Jesús es que ellos comenzaron a sentirse ofendidos por el mensaje que el Señor les predicaba, versículo 61. El mensaje del Señor Jesús era un mensaje incisivo al punto que la gente lo encontraba ofensivo y duro. Como consecuencia de aquello, le dejaron de seguir. Eso hasta el versículo 66 de Juan 6. Escucha ahora la reacción de Jesús, una vez que la gente comenzó a irse, versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12, por favor no se vayan, que ya muchos se han ido. Quédense, por favor. Si ustedes se quedan, yo voy a cambiar mi mensaje. Por favor, no me abandonen, porque la gente va a pensar que yo soy un mal pastor o que no tengo el respaldo o la unción de Dios. No, mis hermanos, eso no es lo que dice. Juan 6:67 dice que Jesús miró a sus discípulos y les dijo, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Porque, como lo hemos dicho en otras ocasiones, aunque Pedro y los discípulos, los apóstoles, probablemente se sintieron igual de ofendidos que la gente que se marchó, ellos sabían al menos que de la boca de Jesús las palabras que brotaban eran palabras de vida eterna. Hermanos, ustedes no pueden olvidar que Dios dice que su palabra es más cortante que espada de doble filo y que también es fuego purificador. Y tú no puedes cortarte sin sentir dolor y no puedes quemarte sin sentir nada. No, cuando tú te quemas, tú sientes dolor, te duele la carne. Cuando tú te cortas, la carne igual se duele. De manera que cuando nosotros escuchamos las palabras, el mensaje del Señor Jesús, nuestra carne también se duele. Y como lo hemos dicho también, lo cierto es, mis hermanos, que la palabra del Señor no es dura de escuchar. La palabra del Señor se hace dura cuando el corazón del hombre está duro. Dice primera de Juan, capítulo 5, versículo 3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. No son gravosos. Es nuestro corazón el que se ofende porque es confrontado con la verdad de Dios. Con eso, a modo de introducción, yo quiero que veamos el texto de hoy, versículo 34. Dice el versículo 34, o al menos parte del versículo 34, y llamando a la gente y a sus discípulos. Tú tienes que recordar que anterior a este versículo nosotros ya vimos que el Señor Jesús hace dos preguntas a sus apóstoles. ¿Quién dice la gente que soy yo, maestro? Algunos dicen que tú eres Herodes, otros dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres uno de los profetas. Luego Jesús le dice, ¿y ustedes quién dicen, qué piensan que soy yo? Y Pedro le dice, por primera vez aparece ese título en el libro de Marcos, tú eres el Cristo. Y Mateo nos agrega que Pedro dijo en aquella ocasión, el Hijo del Dios viviente. Ese diálogo se dio de manera íntima entre Jesús y sus apóstoles. Nadie más había escuchado esa conversación, al punto que el texto dice que Jesús les mandó encarecidamente a que no le dijesen eso a nadie. Y ahora Marcos nos dice, una vez que nos ha revelado quién realmente es Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que ahora sí Jesús va a llamar a la gente que no había escuchado ese diálogo y va a llamar a sus discípulos. Porque la enseñanza que viene a continuación sí la tienen que escuchar sus discípulos, sí la tiene que escuchar la muchedumbre. Y esto es importante, mis hermanos, porque muchas veces hay personas
que piensan que ellos no tienen que ser tan radicales en el llamado, en el seguimiento que Jesús les está haciendo. Hay personas que piensan, pastor, a mí no me exijan tanto, no me pidan tanto porque yo no voy a ser un pastor. Otros dicen, bueno, yo amo al Señor, pero yo no tengo que predicar, yo no tengo que liderar, así que así como estoy, yo estoy bien. Y lo cierto, hermanos, es que es verdad, al líder, al pastor, se le exige cierto estándar de santidad, cierta madurez en la vida cristiana, pero las enseñanzas de Jesús son de carácter universal, son para pastores, para líderes, para hermanos en general, porque al final del camino todos nosotros somos ovejas de su prado y seguidores de Él. De ahí que Jesús llama a sus apóstoles y llama a la gente en general para enseñarles, para decirles lo que tiene que decirles. Y aquí viene la enseñanza. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y esto, hermanos amados, es altamente significativo porque en los tiempos de Jesús son los discípulos los que elegían a qué maestro ellos se iban a llegar, de qué maestro ellos iban a aprender. Y ahora es Jesús quien está invitando a la gente que lo siga, pero también les está dejando claro lo que cuesta seguir a Cristo. Y aquí hay al menos 3 cosas que tiene que hacer una persona que quiera seguir a Jesús, de manera que si hay alguien que me pueda estar escuchando esta mañana o que va a escuchar más adelante este sermón y tú estás pensando, me gustaría comenzar a seguir a Jesús, me gustaría comenzar a arrimarme a una iglesia, comenzar mi seguimiento, convertirme en un discípulo, bueno, tú tienes que tener en cuenta estas 3 cosas que el Señor pide de aquellos que le van a seguir. Y por otra parte, a los que ya son miembros de una iglesia, a los que ya son seguidores de Jesús, tenemos que recordar constantemente estas palabras, porque estas son las palabras que marcan la diferencia entre un verdadero discípulo y un falso discípulo. Lo primero que el Señor les dice a las personas que quieren seguirle es que ellos tienen que negarse a sí mismos. Y negarse, hermanos amados, viene del griego apernomai, que literalmente quiere decir repudiarse por completo. Y esta es la misma palabra que es usada en la Biblia cuando Pedro niega a Jesús. Pedro repudió por completo a Jesús. Y la negación también que hará Jesús al final de los tiempos en el cielo de hombres que se avergüencen de Él acá en la tierra es la misma palabra. Hermanos, para seguir a Jesús, nosotros debemos renunciar a todo por su causa. Debemos abandonar toda pretensión de justicia propia, debemos abandonar todos nuestros pecados y someternos por completo a Él. Cada persona sobre la faz de la tierra que quiera seguir a Cristo debe hacerlo en las condiciones que Él nos ha dejado. Ellos deben estar dispuestos a romper completamente con la forma pecaminosa de vivir que llevan. Deben abandonar completamente los hábitos de la carne. Todo lo que antes amábamos debe ser rechazado. Primera de Juan 2:15 al 17 y Romanos 13:14. Y una vez que hemos comenzado a repudiar todo aquello que amábamos antes, debemos comenzar a abrazar y amar a Cristo sin condiciones. Porque cuando vamos a la palabra del Señor nos damos cuenta de que no es suficiente abrazar a Cristo como un Salvador, tenemos que también someternos a Él como Señor. Todo aquel que quiera seguir a Cristo
necesariamente tiene que negarse a sí mismo. Lo segundo que hay que hacer es tomar la cruz. En los tiempos en que Jesús está pronunciando estas palabras, la cruz era algo que muchas veces se evitaba incluso pronunciar. Para los romanos era la forma por excelencia que ellos tenían para torturar a sus enemigos, al punto de que los romanos nunca crucificaron a otro romano. Ellos preferían cortarle la cabeza, pero no crucificar a otro romano por la bestialidad, lo horrendo que implicaba la cruz. Para los judíos la cruz representaba haber sido maldito por el mismo Dios. Ahora, si tú recuerdas, Jesús acaba de pronunciar palabras como que le era necesario que Él muera, que sea desechado por los ancianos y que muera. Y ahora Él les está pidiendo a sus discípulos, o al menos a los que quieren ser sus discípulos, que es necesario que estos también tomen su cruz. Y sabes, hermano amado, cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, tú te vas a encontrar con que el Señor nunca nos va a pedir algo que Él no haya modelado con su vida. Él nos pide, por ejemplo, que nos amemos unos a otros porque Él nos amó hasta el fin. Él nos pide que nos sirvamos unos a otros porque Él vino a servir y no a ser servido. Y ahora Él nos está demandando que nosotros tomemos nuestra cruz si queremos seguirle, porque Él tomó su cruz todos los días negándose a sí mismo para vivir una vida que le sea agradable al Padre. Ahora, yo te decía hace unos momentos que la cruz es lo que marca la diferencia entre conocer a Cristo y ser un seguidor de Cristo. Tú puedes conocer a Cristo, tener conocimiento de Él, pero si no tomas tu cruz, tú no puedes ser considerado un discípulo de Él. Los fariseos conocían de Jesús, conocían a Jesús, pero no quisieron tomar su cruz cuando no quisieron renunciar a su poder. Judas conoció muy de cerca a Jesús, pero fue la falta de cruz lo que le hizo actuar como actuó y terminó fuera del reino de Dios. Y lo más probable es que a esta hora de la mañana, entre los que están escuchando este sermón, haya más de alguno que conoce de Jesús. Sin embargo, aunque le conoce, no puede ser llamado discípulo de Jesús. ¿Por qué? Simplemente porque no está tomando su cruz. El discípulo tiene que tomar su cruz todos los días porque entiende que sin esa cruz no puede haber seguimiento. Escucha nuevamente como Jesús lo dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hasta el momento, Marcos nos ha mostrado que la gente ha venido en pos de Jesús por panes y peces. Otros han venido por sanidad. Y Jesús, sabiendo esto, los llama a seguirle a Él como Cristo, como Mesías, como Salvador, pero sobre todo como Señor. Y sabes, hermano amado, yo creo profundamente que muchas personas, tanto en los tiempos del primer siglo como en nuestros tiempos, están siguiendo a Cristo solamente porque están centrados en ellos mismos. Es su
orgullo, su pecado, el idolatrarse a sí mismos, el que lo hace seguir, lo que lo hace seguir a Jesús. Y alguien puede estar pensando, pastor, pero eso es casi contradictorio. ¿Cómo una persona centrada en sí misma puede estar siguiendo a Jesús? Sí, porque hay muchos que siguen a Cristo porque saben que Cristo tiene el poder para otorgarle todo aquello que ellos quieren. Y eso es llevar un seguimiento centrado en uno mismo. Dice Thomas Campins, algo que yo subía a las redes sociales esta semana, lo siguiente. Jesús hoy tiene muchos que aman su reino celestial, pero pocos que llevan su cruz. Muchos que anhelan consuelo, pero pocos que anhelan sufrir. Muchos quieren compartir su banquete, pero no su ayuno. Muchos que quieren su regocijo, pero pocos los que están dispuestos a sufrir cualquier cosa por amor a Él. Muchos siguen a Jesús hasta compartir el pan, pero no hasta beber la copa del dolor. Muchos aman a Jesús siempre que las cosas no vayan en su contra. Muchos que le alaban y bendicen siempre que de parte de Jesús reciban consuelo. Pero si Jesús se esconde de ellos y los deja por un tiempo, ellos caerían en la queja y se deprimirían profundamente. Aquellos que aman a Jesús por lo que Él es y no por lo que Él representa para ellos, le bendicen tanto en tiempos de dolor como en tiempos de consuelo. Y esa es una realidad del día de hoy. Hay muchas personas que siguen a Jesús mientras Jesús les bendiga, mientras Jesús les dé, mientras Jesús les provea. Pero si Jesús ya les deja de dar, Jesús ya les deja de proveer lo que ellos quieren, entonces su seguimiento se convierte en murmuración, se convierte en queja y en última instancia se convierte en abandono. Ahora, Jesús nos llama a negarnos, o Jesús no nos llama, a negarnos cosas. Cuando Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Jesús no nos está pidiendo que nos neguemos cosas, nos está pidiendo que nos neguemos precisamente a nosotros mismos, porque nosotros podemos negarnos cosas y terminar en el infierno igual. Hoy proliferan las sectas donde el llamado que éstas hacen es precisamente al negarse cosas, pero si no conocen o como no conocen a Cristo, terminarán condenados igual. Cristo nos llama a negarnos a nosotros mismos, nos llama a que nos bajemos nosotros de nuestro trono y le cedamos ahora el lugar a Él, porque el trono o lo ocupa Él o lo ocupo yo. Y ahora Cristo está diciendo, ¿sabes qué? Si tú quieres ser mi discípulo, ese trono que tú estás ocupando, tienes que cedérmelo a mí. Ahora, tomar la cruz era la demanda continua de Jesús para sus discípulos. De hecho, el texto de hoy tiene su paralelo en Mateo 16, 24 al 28, en Lucas 9, 23 al 27. Son los paralelos al relato de hoy, pero yo voy a leer un texto similar, pero no es el texto paralelo. Lucas 14, 25 al 28. Te acabo de decir, el paralelo de este relato de hoy está en Lucas 9, 23 al 27. Yo voy a leer Lucas 14, 25 al 28. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas
y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Te das cuenta cómo era reiterativo, era continuo el llamado de Jesús a aborrecer nuestra propia vida? De lo contrario, no podemos ser sus discípulos, y si no llevamos nuestra cruz y no vamos en pos de Él, no podemos ser su discípulo. Pero además, Jesús nos dice de manera muy literal, en el versículo 26 que yo acabo de leer, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. El Señor no quiere y no admite competencias. Y no es que Él literalmente quiera que tú empieces a odiar a tu hermano, a tu mamá, a tu hermana. No, porque el mismo que pronuncia estas palabras es el que nos dice que tenemos que amar aún a nuestros enemigos. La idea aquí es que si tú no eres capaz de amarlo a Él más que lo que amas a tu madre, a tu hermana, a tu mujer, a tus hijos, etcétera, etcétera, tú no puedes ser llamado discípulo de Cristo, porque el discipulado, el llamado que Él hace, no admite competencias. Tu corazón tiene que tener las prioridades en orden, y primero está Dios, luego la familia. Eso lo sabemos, pero como que nos cuesta llevarlo a la práctica. Escucha lo que sigue. Porque ¿quién de vosotros, estoy en Lucas 14, versículo 28 ahora, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que se necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla. Todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros, escucha, que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Te das cuenta? Una y otra vez Jesús te pone condiciones, y si tú no puedes cumplir con esas condiciones, Jesús te dice: bueno, ok, pero no puedes ser mi discípulo. Si tú quieres seguirme a mí, mi condición es que tú te niegues a ti mismo. Si no, tú no puedes ser mi discípulo. Mi condición es que tú tomes tu cruz. Si no, no puedes ser mi discípulo. Mi condición es que tú te sientes y calcules el gasto, lo que cuesta, porque si no, no puedes ser mi discípulo. Mi condición es que me ames sobre todos y que no haya nadie que compita en el amor que tú me debes dar a mí. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Y eso fue precisamente, hermanos, lo que no hizo el joven rico. Porque el joven rico nunca se sentó a pensar antes de venir a Cristo que Él le iba a poner a decidir entre Él y sus riquezas. Él pensó que Jesús le iba a decir: muy bien, tú puedes seguirme aunque tu corazón esté en las riquezas. Y Jesús le dice: no es así. O me amas a mí o amas tu riqueza, porque no puedes servir a dos señores. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué no puedo servir a dos señores si yo te quiero servir a ti también? Porque tu corazón va a comenzar a confundirse y va a terminar amando a uno y aborreciendo al otro. Y generalmente el corazón termina aborreciendo a Dios y sigue amando sus riquezas. Por eso el joven rico se fue y no quiso seguir a Jesús. De manera que, hermanos amados, las personas que quieran seguir a Jesús tienen que negarse a sí mismos, tomar su cruz, que es parte de la negación, y tercero, comenzar el seguimiento. Porque no se puede seguir a Jesús sin negación. La negación tiene que ver, como ya dije, con lo que es mi yo, con mi yo, perdón. Tiene que ver también con mi entorno. Yo no puedo
renunciar a mi yo sin renunciar también a mi entorno. Cuando yo renuncio a mi yo, a mi ego, yo me repudio a mí mismo, me niego a mí mismo, también tengo que negar mi entorno. Escucha esto que yo acabo de decir en labios de Jesús. Aquí hay 3 posibles seguidores de Jesús. Lucas 9, versículo 57 en adelante. Seguidor número 1. Los voy a nombrar así: seguidor número 1, seguidor número 2, seguidor número 3. Seguidor número 1. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Seguidor número 2. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Seguidor número 3. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. 3 seguidores, 3 respuestas de Jesús. Posiblemente en el primer caso, en el seguidor 1, lo que Jesús le dice, se lo dice porque es muy probable que esta persona haya venido con expectativas falsas de lo que implica seguir a Jesús. Y Jesús le dice: ¿sabes qué? Si tú me vas a seguir, tú tienes que tener en cuenta que las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas yo, que soy el Hijo del Hombre, no tiene dónde recostar la cabeza, y si yo no tengo aquello, tú tampoco lo vas a tener. En el segundo caso, Jesús le está enseñando que si esa persona decide seguirle, el señorío de Cristo, como ya lo hemos dicho, no admite competencia alguna. No importa de quién se trate, nadie puede competir con Cristo. Deja que los muertos entierren a sus muertos, y si tú me vas a seguir, comienza a anunciar el reino de Dios. En el tercer caso, Jesús le está enseñando que el ser discípulo es algo a tiempo completo y que o yo manejo mi vida o Cristo la maneja, pero no podemos ir ambos en el asiento del volante. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. El problema, mis hermanos, es que nosotros hoy nos hemos acostumbrado a un evangelio sin demandas. Nos hemos acostumbrado a un evangelio que no desafía. Nos hemos acostumbrado incluso en nuestro seguimiento en que si hemos de entregarle nuestra vida a Jesús, se la entregamos de manera parcelada. Señor, tú vas a ser el Señor, pero vas a ser el Señor de ciertas áreas de mi vida. Las otras áreas las voy a seguir manejando yo. Yo te voy a alabar, yo te voy a bendecir, yo me voy a congregar, yo voy a hacer algunas de las cosas que tú me pides en la palabra, pero a la hora de tomar ciertas decisiones que para mí son importantes, esas decisiones las voy a tomar yo. Y Jesús nos dice: no, así no funciona. Tú no estás entendiendo, parece. O yo lo controlo todo o no controlo nada. Porque maneja Él la vida de nosotros o no la maneja. La maneja Él o la manejamos nosotros, pero no ambos. Hermanos, permítanme leer un párrafo que escribí pensando en esto. Llevar la cruz es decir, basta, sí, basta. Basta de yo manejar mi vida. Basta de yo tomar decisiones pensadas solo en satisfacer mis deseos carnales. Basta de seguir mi propio camino.
Tomar la cruz y negarme a mí mismo implica todo eso, pero también implica decirle a Dios, bienvenido, haz tu voluntad, me someto a ella, me dejo guiar por ella, aunque muchas veces me resulte dolorosa a causa de mi pecado. Al fin de cuentas, tu voluntad es buena, agradable y perfecta, y en eso yo me regocijo. Eso es tomar la cruz. Es decirle, Señor, yo llego hasta aquí, desde aquí en adelante tú eres bienvenido, toma el timón, tú me vas a guiar, yo voy a dejarme guiar por ti, me voy a someter a tu voluntad, aunque producto de mi carnalidad todavía esa voluntad que es buena, agradable y perfecta, muchas veces me puede incluso resultar dolorosa, pero es tu voluntad y yo me voy a regocijar en aquello. Y ahí tal vez alguien, hermanos, todavía se esté preguntando, pero pastor, ¿y por qué Cristo es tan insistente en el tema de tomar la cruz? Porque, hermanos, el yo, si nosotros no tomamos nuestra cruz todos los días, nuestro yo, nuestra carne nos terminará consumiendo con sus demandas y sus deseos. Tú tienes que recordar que los deseos de la carne son insaciables. La carne nunca está satisfecha, la carne siempre va a ir por más. Esa es la razón de por qué una vez que tú has pecado, tú te puedes incluso llegar a sentir mal, pero al mismo tiempo el pecado te lleva a cometer otro pecado, porque la carne es insaciable. El estar continuamente satisfaciendo los deseos de la carne es algo agotador, es algo drenante. Escucha cómo lo dice el Señor Jesús, Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque si tú no sueltas tu yugo, tu alma, termina fatigada. Por eso nuestra alma necesita descanso, y el descanso lo podemos encontrar únicamente en Jesús. Llevad mi yugo sobre vosotros. Para llevar ese yugo yo tengo que soltar mi propio yugo. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mas los deseos de la carne son drenantes, se vuelven pesados, nos terminan fatigando, no solo físicamente, sino que terminan fatigando el alma. Tenemos que llevar nuestra cruz, porque tomar nuestra cruz no es otra cosa que la preparación para pasar una eternidad delante de Dios. La mejor evidencia de que tú realmente amas al Señor y quieres pasar una eternidad con el Señor es que tú estás tomando tu cruz todos los días, porque nuestra cruz no es otra cosa que la preparación para pasar una eternidad delante de Dios. Nosotros no podemos estar delante de Dios así como estamos hoy. Por eso tenemos que ir paulatinamente crucificando nuestra carnalidad para que el nuevo hombre vaya formándose en nosotros. Tomar la cruz, hermanos, tiene que ver con aquello, con crucificar nuestros deseos carnales para que estos vayan muriendo allí en la cruz de Cristo y Cristo se vaya formando en nosotros. Como dice Gálatas capítulo 5, versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Te das cuenta? Si tú amas al Señor, tú vas a tomar tu cruz todos los días. Tomar la cruz no es lo que generalmente algunos piensan. Tomar la cruz no es, por ejemplo, tener que soportar a tu esposo o a tu esposa. Pastor, yo tomo todos los días mi cruz porque si usted viera a quién tengo que soportar. No, eso no es tomar la cruz. Tanto incrédulos como creyentes tienen que soportar a cónyuges insoportables a veces.
Tomar la cruz no es decir, pastor, yo tomo mi cruz porque yo llevo una enfermedad y he aprendido a vivir con esa enfermedad. No, eso no es tomar la cruz, porque sabes, tanto creyentes como incrédulos se enferman y tienen que aprender a vivir con aquello. Tomar la cruz es crucificar la carne con sus pasiones y sus deseos. Y sabes, hermano amado, no solo tenemos que tomar nuestra cruz, nosotros también tenemos que volver a predicar el seguimiento de la cruz. No solo tenemos que tomar nuestra cruz, sino que tenemos que comenzar nuevamente a predicar el seguimiento basado en la cruz de Cristo. Y una vez más, permíteme leer un párrafo de algo que yo escribí. Y lo leo para que no se me quede nada en el tintero. La proclamación cristiana siempre tiene que estar centrada en la cruz. Fue en una cruz el lugar que Dios eligió para hacer efectivo el perdón de nuestros pecados. Y es la cruz la que tiene que llevar cada hombre y mujer que quiere ser llamado discípulo. Un seguimiento sin cruz no es seguimiento. Una proclamación sin cruz no es proclamación. Al final de los tiempos, cuando Dios venga en toda su gloria y esplendor, separará a sus hijos de los que no lo son. Separará a los salvos de los perdidos, y el estándar que se usará para ese acto será la cruz. La cruz donde fue crucificado el Señor por nuestros pecados, pero también nuestra cruz, esa que se nos dijo tomásemos todos los días, porque la cruz no solo representa nuestra salvación, la cruz es la mejor evidencia de que realmente somos discípulos del Maestro. Necesitamos, hermanos, imperiosamente tomar nuestra cruz, porque es la marca distintiva de que somos discípulos de Jesús. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, pero necesitamos también decirle a los que van a comenzar su seguimiento, hey, el seguimiento no puede ser si tú no tomas la cruz. Entonces, la iglesia necesita predicar la cruz en su doble sentido. La iglesia necesita decirle, hey, Cristo murió en una cruz para perdón de tus pecados. Pero también la iglesia necesita decirle a sus miembros y a los que inconversos, hey, la cruz es lo que demanda de Cristo de todos aquellos que quieren abrazar su causa. Es la cruz la que hace separación entre una iglesia verdadera y una iglesia falsa. La cruz es la que marca la diferencia entre un verdadero predicador y uno falso. Pablo decía, nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. El falso predicador no solo omite la cruz, sino que va a predicar bienes, riquezas y prosperidad. La cruz, mis hermanos, es la que hace la diferencia entre un verdadero discípulo y un falso discípulo. El verdadero discípulo abraza su cruz y crucifica su carne. El falso discípulo generalmente está esquivando todo lo que él tiene que ver con la cruz. No quiere sufrir, no quiere que su carne se vea contenida en la cruz. Y es esta falta de predicación de la cruz en las iglesias la que ha dado como resultado, hermanos, que nosotros aún dentro de nuestras iglesias tengamos aún personas o hermanos carnales.
personas que causan disensión entre hermanos. Tenemos hermanos con actitudes no santas, con arrebatos pecaminosos, hermanos que no le tienen miedo a vivir en pecado porque no le han tomado el peso a la cruz, porque no están llevando la cruz en sus vidas. Pero dentro de nuestras iglesias también tenemos hermanos que sí se están negando a sí mismos, que sí están tomando su cruz. Y estos son los hermanos que van creciendo en la gracia de manera constante. Hermanos que sus actitudes van siendo cada vez más como la actitud de Cristo. El que no toma su cruz no puede ser su discípulo. Ahora, hermanos, ya me queda poco tiempo. Quiero que veamos el versículo 35 en adelante, o el versículo 35, perdón. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Yo no sé, no hay evidencia de cómo los discípulos, los apóstoles que escucharon estas demandas, la entendieron en ese momento. Pero no hay duda alguna de que con el pasar del tiempo ellos entendieron a cabalidad lo que el Señor les estaba diciendo, porque allí estaba Pedro, que según la tradición, él murió literalmente crucificado con la cabeza hacia abajo. Para Pedro esto no fue una enseñanza más, fue algo que él vivió de manera literal, que él experimentó en su vida. Él por seguir a Jesús murió crucificado. Ahí estaba Jacobo, que murió decapitado por Herodes por predicar el Evangelio. Ahí estaba Juan, que de acuerdo a la tradición lo quisieron matar con aceite hirviendo y como no lo pudieron matar, lo llevaron exiliado a la isla de Patmos. Estaba Andrés, el hermano de Pedro, que también murió crucificado. Estaba Felipe, que murió como mártir en Heriápolis. Estaba Bartolomé, que por causa del Evangelio lo golpearon hasta que murió. Tomás, que murió como mártir en Madras. Mateo, que murió como mártir también en Etiopía. Jacobo, murió crucificado en Egipto. Lebeo, que murió como mártir en Persia. Simón el Celote, que también fue crucificado. Estos apóstoles entendieron el precio que hay que pagar por seguir a Jesús. Ellos no le hicieron el quite al seguimiento, a las demandas, al costo de seguir a Jesús, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá. Ellos podrían haber pensado, bueno, si yo sigo en esta senda, podré salvar mi vida, no voy a terminar en la cruz, no me van a echar aceite caliente, no me van a apedrear, no me van a golpear hasta la muerte. Pero ellos también entendían que si hacían eso, iban a terminar ganando tiempo en este lado de la gloria, pero se iban a perder eternamente. Y todo aquel que pierda su vida, como lo hicieron ellos, por causa de mí, del Evangelio, la salvará. Y tú, si tú pudieses ver el otro lado de la eternidad, te vas a dar cuenta que allá están los apóstoles, salvo Judas, porque ellos lo dieron todo por la causa de Cristo. Y si tú sigues leyendo los evangelios, el libro de Hechos, tú te encuentras con un hombre llamado Esteban que murió apedreado por la causa del evangelio. Tú te encuentras con un hombre llamado Pablo que según la tradición murió decapitado por orden de Nerón en Roma. Eso por nombrarte los más conocidos. Pero si tú vas al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 36 al 40, hay una lista de personas desconocidas que igual lo dieron todo y lo perdieron todo por la causa de Jesús. Escucha, otros, dice el versículo 36, otros, no sabemos sus nombres, solamente los conocemos por otros, experimentaron vituperios y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados,
de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra, y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran perfectos sin nosotros. ¿Sabes, hermano? Cada vez que yo leo el capítulo 11 del libro de Hebreos, llego a esta misma conclusión. Qué pequeños somos nosotros al lado de estos hombres que dieron hasta su vida por la causa de Dios y del Evangelio. Personas que dieron su vida sin dudarlo por causa de lo que creían. Y nosotros al día de hoy muchas veces seguimos discutiendo si tenemos que diezmar o no diezmar, porque la palabra diezmo no aparece en el Nuevo Testamento, y esta gran nube de testigos nos está mirando y nos está diciendo: hey, tú puedes creer que fulano en el siglo XXI está diciendo hasta dónde puede llegar, hasta dónde puede dar sus recursos, si los tiene que dar o no. Cuando nosotros tuvimos que dar nuestra vida, ellos están discutiendo qué porcentaje de los recursos van a dar. Qué pequeños somos nosotros. Estas son personas que el texto dice que anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados por su fe, y nosotros seguimos luchando en si vamos a congregarnos o no vamos a congregarnos, si vamos a ir a la oración o no vamos a ir a la oración. Bueno, ahora no se puede por un tema de pandemia, pero seguimos discutiendo si voy a ir a la iglesia después de una jornada de trabajo porque llego muy cansado. Yo quisiera quedarme en mi casa, yo quisiera quedarme a descansar. No me pidan tanto, he tenido una jornada pesada, yo voy a faltar. Qué pequeños somos al lado de personas que anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de oveja porque habían dejado todo por causa de Cristo. Personas que fueron destituidos, afligidos y maltratados por su fe. Nosotros hoy, teniendo todos los recursos, automóviles, locomoción a la puerta, hermanos, yo no exagero cuando yo he sido testigo y te digo esto. Hay iglesias que han suspendido sus cultos porque la lluvia cae muy fuerte y cuando la locomoción pasa y los deja a la puerta de la iglesia. Qué pequeños. Pero decimos que amamos a Dios. Personas como Jacobo o Pablo, que literalmente entregaron su cabeza, Juan el Bautista también, que literalmente entregaron su cabeza por lo que creían. A mí me pueden cortar la cabeza, pero yo no me pidan que renuncie a mi amor, a mi fe por el Señor. Y hoy tenemos entre las iglesias personas que simple y llanamente dejan de congregarse, se amurran, se quedan en sus casas porque tuvieron una diferencia de opinión con otro hermano. Pero decimos que amamos al Señor. ¿Te das cuenta lo pequeño que somos al lado de estos hombres que realmente nos enseñan qué es la fe y cómo tiene que vivirse la fe? Hermanos, la cruz que llevaron estos hermanos del primer siglo y aún antes del primer siglo es algo totalmente distinto a la cruz que estamos llevando nosotros hoy. La cruz que ellos o lo que ellos entendieron y predicaron es totalmente distinto a lo que nosotros estamos entendiendo y predicando hoy. El seguimiento que ellos hicieron hasta entregar su vida es completamente distinto a nuestro seguimiento. Ellos entregaron su vida
porque el Señor les había dicho que el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de ser su discípulo. Y ellos dijeron, si seguir hacia adelante me cuesta la vida, bienvenido sea. Eso es el seguimiento. Eso es el amor. Nosotros hablamos de seguimiento, hablamos de discipulado, pero como que no acabamos de entenderlo. A mí me da la impresión, mis hermanos, de que la iglesia de hoy, o al menos parte de ella, quiere la vida eterna, porque si tú le preguntas a tus hermanos, hey, fulano, fulana, ¿tú quieres tener vida eterna? Te va a decir que sí. Gran parte de la iglesia quiere la vida eterna, pero al mismo tiempo quiere seguir viviendo en el presente en su carnalidad. Quiere el perdón de pecados, pero al mismo tiempo no quiere soltar su pecado. Quiere la resurrección de Cristo, pero no quiere cargar la cruz de Cristo. En cierta manera, mis hermanos, esto que yo te acabo de decir se parece a lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Versículo 36. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Hermanos, escucha, ya comienza a cerrar, pero escucha. Cristo usa en estos versículos 36 al 38 tres palabras que se usan en el ámbito de los negocios: ganar, perder, dar a cambio. Lo que nos deja ver que nosotros estamos haciendo una inversión en esta vida. Estamos haciendo una inversión en esta vida. Unos están invirtiendo en la vida eterna por la forma en que viven, negándose a sí mismo, tomando su cruz, y otros están haciendo una inversión, pero para la condenación eterna, dándole rienda suelta a sus pasiones. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Esto obviamente es una hipérbole, pero piensa en un momento. Ponte en un caso extremo, imagina que tú llegas a ganar todo el mundo, amontonas todas las riquezas del mundo, pero no terminaste de tomar tu cruz y terminas perdiendo tu alma. ¿Qué de todo aquello que tú lograste acumular, amontonar, podrás dar a cambio por tu alma? ¿Qué de todo aquello que tú has logrado recolectar, por decirlo de alguna manera, en esta vida, tú podrás decirle, Señor, toma, yo te lo doy como pago por la salvación de mi alma? Obviamente nada, porque lo único que Dios acepta como pago por la salvación de nuestra alma es el sacrificio de Jesús. Querido, tú puedes llegar a ganar, a obtener todo el mundo. Tú puedes deslomarte trabajando para obtener todo el dinero del mundo. Tú puedes ir en pos de toda la reputación del mundo, de toda la posición en el mundo, la mejor posición en el mundo, tener todos los títulos del mundo. Pero sabes, si tú no tienes a Cristo, de nada te va a servir todo aquello. Escucha lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 44 al 46.
Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. 2 veces Cristo nos ilustra en estas parábolas lo valioso que debiese ser el reino de los cielos para nosotros, en donde el hombre del campo y el mercader venden todo lo que tienen para poder comprar el tesoro escondido y la perla preciosa que vienen a representar el reino de Dios. Hermanos, tú lejos de estar haciendo inversiones en este mundo, tú debieses estar haciendo inversiones en el reino de Dios. Versículo 38, porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga la gloria de su Padre con los santos ángeles. Nota cómo Jesús define esta sociedad como una sociedad, como una generación adúltera y pecadora, y en medio de esta generación que el Señor la ve con ojos santos y la ve, insisto, como una generación adúltera y pecadora, hay personas que se avergüenzan de Cristo. Y el contexto es de personas que quieren al mismo tiempo iniciar el seguimiento de Cristo. Avergonzarse aquí implica despreciar, rechazar o negarse a aceptar. ¿Sabes? El tema es que todas las personas deberían estar avergonzadas por su maldad, por la maldad de sus acciones, por sus pensamientos y palabras pecaminosas, pero como les encanta su pecado, lo que debiese ser motivo de vergüenza para ellos es su corona, lo que es en ellos, lo que les causa orgullo, como dice Filipenses 3:19. Hay un grupo de personas cuyo premio de ellos es la aprobación de este mundo, los aplausos de este mundo, el reconocimiento que el mundo les hace. Hay un grupo de personas que se niegan a aceptar, que terminan despreciando, que terminan rechazando a Cristo porque les gusta más el aplauso de este mundo, el reconocimiento de este mundo, la aprobación de este mundo. Dice Juan, capítulo 12, versículo 42 y 43. Con todo eso, aún de los gobernantes, escucha, muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Cuántos de los que me están escuchando se avergüenzan de decir, ¿sabes qué? Yo conozco al Señor, yo confieso al Señor, porque tienen miedo. Porque tienen miedo de ser expulsados, de ser humillados, de ser ridiculizados. Porque en el fondo, como dice Juan, hay personas que aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Tú en el fondo sabes quién es Jesús, pero tienes miedo de confesarlo porque no quieres perder los aplausos, el reconocimiento que los demás te hacen. Pero sabes, el aplauso del mundo es esporádico, que te lleva a una condenación permanente. El que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. Si tú le rechazas a él por no querer perder tu posición, tu estatus, tu reconocimiento, bueno, cuando el Hijo del Hombre venga también te va a rechazar. ¿Dónde estás invirtiendo? ¿Dónde estás invirtiendo? Solamente a modo de conclusión, termino con esto.
Uno de la multitud le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto como juez o mediador entre ustedes? También les dijo: manténganse atentos y cuídense de toda avaricia, porque la vida del hombre no depende de los muchos bienes que posea. Además les contó una parábola. Un hombre rico tenía un terreno que le produjo buena cosecha. Y ese hombre se puso a pensar: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Entonces dijo: ya sé lo que haré. Derribaré mis graneros, construiré otros más grandes y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y me diré a mí mismo: ya puede descansar mi alma, pues ahora tengo guardado muchos bienes para muchos años. Ahora pues, a comer, a beber y a disfrutar. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a quitarte la vida, ¿y para quién será lo que has guardado? Eso le sucede a quien acumula para sí mismo, pero no es rico para con Dios. Y el que tenga oídos para oír, oiga. Padre, yo te alabo y te bendigo. Y te doy gracias, Señor, por tu palabra. Si hay algo que yo quisiera pedirte, Señor, ya al terminar este sermón, es simplemente, Señor, ayúdanos y perdónanos por el seguimiento tan liviano que hemos estado haciendo. Este seguimiento tan light, Señor, que hemos estado haciendo de Cristo. Perdónanos. Ayúdanos y enséñanos. Compadécete de nosotros. Compadécete de nosotros. Porque te hemos querido seguir, pero sin abandonar nuestro pecado. Compadécete de nosotros, porque en nuestro seguimiento queremos la resurrección del domingo, sin crucificar nuestra carne el día viernes. Y ayúdanos a comprender lo que implica, Señor, ser un discípulo del Hijo de Dios. Que tu Espíritu Santo haga todo lo demás que tenga que hacer conforme a su santa voluntad en las vidas de los que han escuchado. Tu palabra está allí, como semilla que ha caído, y tú conoces los terrenos. Y ahora, Señor, usa tu semilla, tu palabra, como tú quieras hacerlo, porque tú eres soberano. Glorifico tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos amados. Nos vemos en otra ocasión.